Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo optimizar, cómo acelerar, cómo crecer la tasa de conversión para cualquier negocio, ¿no? De hecho, no les voy a hablar de cómo hacerlo desde una perspectiva de UX, digamos, desde cómo, digamos, qué call to action, qué color, digamos, cómo, cosas muy técnicas, sino les voy a hablar sobre cómo acelerar la tasa de conversión desde un punto de vista mucho más estratégico, ¿no? Se pasó. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Rodrigo Conde, soy especialista en temas de marketing digital, soy docente también en temas de estrategia digital, de business analytics. Actualmente trabajo como jefe de estrategia digital en Hipermercados Totus, soy docente part-time y tengo un blog de marketing digital también, rodrigoconde.com. ¿Qué es la tasa de conversión? La tasa de conversión es un ratio de eficiencia, ¿no? Lo que nos permite hacer la tasa de conversión es poder entender y poder acelerar, digamos, la rentabilidad de un negocio. Un poco flojo. Digamos, si es que a nosotros nos ponen un objetivo de venta, ¿no? Digamos que tenemos que hacer 600.000 soles como meta, como cuota de venta, tenemos siempre que pensar en qué periodo, ¿no? En cuánto tiempo tenemos que llegar a ese objetivo. La tasa de conversión lo que hace justamente es como un auto, como un carro de Fórmula 1, en el cual en el menor tiempo posible tiene que acelerar el crecimiento de la forma más rápida y más óptima para llegar a ese objetivo de venta, ¿no? Pero ¿qué pasa si, no sé también si es que a ustedes les ha pasado, qué pasa si es que un día nos piden crecer 300% en ventas en un año y sin un presupuesto adicional? No sé si es que a alguno de ustedes les ha pasado. Es algo bien común. De hecho, nos dicen, ya no hay más plata, ¿no? Pero tenemos que hacer el doble de esfuerzo de ventas. ¿Y cómo podemos lograrlo, no? Hay muchas personas que dicen, ok, bueno, ya no tengo, digamos, tiempo para crecer profesionalmente, el cliente no me va a dar más plata, bueno, mejor dejo de trabajar con el cliente, ¿no? Pero no, hay otras personas que dicen, ok, tengo pocos recursos, tengo, digamos, pocos canales que gestionar y tengo que ver la manera de cómo optimizarlos, cómo optimizar cada uno de ellos para poder mejorar la tasa de conversión, para poder mejorar las sesiones de calidad y finalmente llegar a un objetivo mayor de ventas. Entonces, hay una ley económica, una teoría económica que se llama la ley del no retorno, que es la ley de diminishing point of return. Esta ley nos dice que nosotros vamos a tener un punto en el cual, digamos, todas las empresas van creciendo, pero ya la inversión es completamente la misma, ¿no? O sea, ya no vamos a tener más plata para nosotros invertir. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, es cuando nosotros tenemos que optimizar los pocos recursos que tenemos para lograr acelerar el crecimiento con la misma cantidad de inversión que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, desde este punto de intersección en el cual nosotros tenemos una cuota de venta que tenemos que alcanzar, pero tenemos, digamos, una constante de plata, o sea, de inversión, no tenemos más inversión. Desde ese punto de intersección hacia el lado izquierdo es una maravilla, en realidad, para todos los negocios. ¿Por qué? Porque en realidad son empresas nuevas que están creciendo, son emprendedores y toda la plata, digamos, toda la inversión que tienen para poder invertir en medios, para poder invertir en SEO, para poder invertir en el negocio, en realidad, se usa mucho para temas de crecimiento. Entonces, si cometemos algún error con la inversión, si es que cometemos algún error mientras estamos en el camino, no hay ningún problema porque, digamos, estamos en la etapa justamente de crecimiento. Muchas personas en esta parte, en este periodo, invierten mucho en branding, temas de comunicación, tener mayor alcance, temas de influencers, por ejemplo. Pero ya cuando llegamos al punto de intersección, hacia el lado derecho, ahí es donde empieza lo difícil, ¿no? Donde empieza realmente lo bueno. ¿Qué pasa en ese punto? Ahí es cuando de repente
muchos millennials dicen, uy, no, me van a exigir ahora mucho más, voy a tener que tener menos horas de sueño, voy a tener que trabajar más. No, yo renuncio, ¿no? Renuncio y me voy a otra empresa, ¿no? Algunos emprendedores en ese punto dicen, no, ok, o sea, tengo que invertir más plata y tengo que trabajar más, ok, sé que tengo poca plata, pero voy a poder comenzar a crecer más, tengo que generar mayor retorno y voy a invertir mucho más tiempo en trabajar, en poder desarrollar mi negocio con los pocos recursos que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos poca inversión, en realidad, o nuestro cliente nos dice, tenemos poca inversión, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el área que se ve primeramente mayor afectada? Es el área de SEO, ¿no? De hecho, el área de SEO es la primera que dicen, no, ok, o sea, dejémoslo ahí, no trabajemos con más SEO. La poca plata que tengamos, invertámosla en pauta, invertámosla en algo que nos genere un retorno más inmediato, ¿no? Entonces yo les voy a desmentir, digamos, ahorita ese tema y por qué sí es importante tener un foco también en SEO que finalmente nos va a hacer entender, digamos, esta segunda parte en la cual siempre tenemos que ir pensando en aquello que nos genera valor en corto, mediano, largo plazo y aquello que también nos genera un gran retorno, ¿no? Entonces, dicho sea eso, tenemos pocos recursos, no tenemos mucha inversión, no tenemos plata, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que identificar todo nuestro ecosistema y todos los canales de nuestro ecosistema, ¿no? Yo acá he puesto, digamos, algunos canales, algunos medios que son los más comunes, ¿no? Tenemos todo el tráfico que nosotros recibimos de SEO, todo el tráfico que recibimos de social media, que puede ser pagado o orgánico, yo lo agrupo en uno solo, todo el tráfico de display, de email marketing de nuestros clientes, suscriptores, todo el tráfico de referrals, de empresas, alianzas que nos generan tráfico directo externo hacia nosotros, todo el tráfico directo clientes que ya conocen nuestro dominio, nuestro negocio y ya ingresan directamente desde la URL, todo el tráfico pagado de anuncios en search y otros. Y aquí en otros, en realidad, ustedes pueden tener muchos más. Yo los agrupo cuando es un tráfico, digamos, muy pequeño, pero ustedes lo pueden abrir, pueden tener este ecosistema mucho más desarrollado y en otros pueden también incluir, por ejemplo, YouTube, Instagram, SMS, etcétera, si es que tienen un tráfico que también es significativo, ¿no? Entonces, si es que yo ya tengo definido cuáles son mis canales de ecosistema, tengo que ver cuál me funciona, cuál no me funciona, a dónde le subo el volumen, o dónde voy ajustando, dónde voy optimizando para yo poder ver, digamos, con pocos recursos, con poca inversión, cuál de ellos me está generando un mejor y mayor retorno. Entonces, dicho sea eso, nosotros siempre hablamos de cuál es tu tasa de conversión dentro de tu e-commerce, cuál es tu tasa de conversión dentro de tu negocio. La tasa de conversión por lo general varía entre 0.20 hasta 1 o 4% en el líder del mercado durante épocas de cyber. Pero siempre hablamos de una sola, ¿no? Decimos, ¿cuál es tu tasa de conversión? Bueno, en este caso, en este ejemplo de un e-commerce ficticio, decimos, mi tasa de conversión es de 0.44%. Ah, ok, ¿no? Pero la verdad es que no existe una sola tasa de conversión. Existen muchas tasas de conversión. Y cada una de estas tasas de conversión nosotros las podemos dividir de acuerdo a cada uno de los canales de nuestro propio ecosistema. Entonces, ¿qué significa esto? Que si es que abrimos cada uno de los medios y cada uno de nuestros canales de ecosistema, comenzamos a evaluar cuál es la tasa de conversión dentro de cada uno de ellos y vemos que, por ejemplo, si es que hacemos un análisis entre SEO, Search e Email, tenemos en estos tres casos el mismo tráfico, pero sin embargo, SEO me está generando el 35% de las visitas, de los ingresos, Search me está generando el 25% de los ingresos, Email el 15%, directo el 20%, ¿no? Entonces yo veo que directo, por ejemplo, me genera mucho menor tráfico, pero más ingresos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque de hecho, menos personas están ingresando a nuestra web, pero están convirtiendo más, ¿no? Tienen de alguna manera una intención mucho mayor. Pasa lo mismo con SEO, ¿no? Es un tráfico, digamos, igual que el de Search, igual que el de Mailing, en este ejemplo, ¿no? Pero me está generando mucho mayor ingreso, ¿no? Mucho mayor venta. Entonces, ¿qué significa esto? Que, de hecho, la tasa de conversión de directo es, en este caso es la más alta, es 1.07, y luego le sigue la de SEO.
Entonces, dicho sea esto, es cuando nosotros podemos voltear donde nuestro jefe, donde nuestro cliente y decirle, oye, SEO nos está generando el 35% de los ingresos, ¿no? Por lo general, en la mayoría de negocios, sobre todo que tienen e-commerce, SEO siempre genera entre 30 a 45, casi 50% de ventas, de ingresos directos del negocio. Con lo cual, es un sustento súper importante para decirle, oye, no hay que dejar de lado, por más que tengamos pocos recursos, no hay que dejar de lado el tema de SEO, ¿no? Porque el tema de SEO es súper importante porque es uno de los canales que nos genera mayor porcentaje de ingresos, ¿no? Entonces, por más que yo tenga pocos recursos, por más que yo diga, ok, hay que dejar de invertir en SEO, hay que tener una mirada un poco más estratégica y poder decir, no, SEO me está generando mayores ingresos. Por ahí te pueden decir, no, pero ¿por qué no invertimos en pauta? ¿No? ¿Por qué no invertimos en search? Y así recuperamos un poco eso del tráfico de SEO y lo dirigimos justamente hacia los anuncios y de los anuncios hacia el tráfico hacia la web, ¿no? Porque muchas veces tampoco conviene canibalizarnos a nosotros mismos, ¿no? Si tenemos un tráfico orgánico de SEO, ¿no? ¿Por qué también vamos a competir contra nosotros mismos y vamos a pujar por nuestras propias keywords, de branded keywords, cuando en realidad debemos justamente diversificar nuestros esfuerzos para no competir contra nosotros mismos? Entonces, de repente, si tengo poca plata, puedo potenciar con técnicas SEO mi web con técnicas on-site y puedo, de alguna manera, trabajar, digamos, una estrategia de medios mucho más completa, generando anuncios pagados, pero de repente no hacia mis branded keywords, sino de repente a otras keywords, ¿no? Entonces, ojo, dicho sea de paso, por ejemplo, los canales como display o social me generan mucho tráfico, pero siempre me generan poquitísimos ingresos. Yo no estoy diciendo de que únicamente tenemos que invertir en search o en SEO o en mailing, por ejemplo. Directo no es gestionable, así que nunca pongo ese ejemplo. No, siempre es bueno poder diversificar un poco nuestro plan, ¿no? Es decir, poder tener acciones de branding que coexistan también con acciones de performance a la vez, ¿no? Es manejar un porcentaje, ya depende de nosotros que vayamos midiéndolo y vayamos viendo cómo, cuando hacemos esa inversión, realmente cómo nos va, ¿no? De repente cuando tenemos algunas campañas paraguas, sí nos conviene también tener un poco de branding, tener un poco de display, un poco de social, que nos permitan también tener ese alcance a que únicamente tener una campaña solo punto precio, ¿no? De un producto específico. Uy. Entonces, existe un funnel de conversión. Ya hemos hablado de los 3 KPIs anteriores que eran básicamente el tráfico, las sesiones, los ingresos y la tasa de conversión. Dentro del funnel de conversión existen 2 más, ¿no? Existe el ticket promedio y existen las transacciones. Entonces ya hemos dicho que no existe una sola tasa de conversión, existen muchas tasas de conversión. Y así como existe también este funnel de conversión, yo puedo aplicar este mismo funnel a todos los medios, a todos los canales, y puedo ir viendo efectivamente cómo performa cada uno de los canales, puedo ir viendo cuántas visitas tiene display, tiene mailing, tiene referrals, cuál es el ticket promedio dentro de cada uno de los canales, cuál es la tasa de conversión dentro de uno de los canales, cuántas transacciones me están generando y cuántas ventas me están ingresando dentro de cada uno de los canales, ¿no? Dentro de este funnel de conversión, bueno, el upper funnel, que básicamente son las visitas, y la tasa de conversión y las transacciones me sirven para yo poder crear proyecciones. Eso es algo súper importante porque, de hecho, cuando yo tengo un objetivo de venta, ya sea de venta o sea de leads, ustedes lo pueden manejar como ustedes quieran, yo puedo crear, digamos, una proyección de visitas. ¿Cuántas visitas necesito para poder llegar a ese objetivo de venta o a ese objetivo de leads, ¿no? Y eso va a depender muchísimo de la tasa de conversión, ¿no? ¿Cuál es mi tasa de conversión para yo poder crear justamente esta proyección de visitas? Y en el lower funnel, principalmente de ticket promedio hacia abajo, de ventas, me permite entender un poco el performance on-site dentro de mi web, cómo está performando, ¿no? ¿Qué acciones dentro de mi web me están generando más transacciones, más conversiones? Y también off-site me permite también ver un poco el tráfico que yo genero de diversos medios, ¿no? Medios pagados principalmente. Entonces, dicho sea esto,
digamos, dentro del funnel ahora lo ponemos como una fórmula, ¿no? Esta es la fórmula que ya me imagino que muchos conocen. Ventas es igual a sesiones por ticket promedio por tasa de conversión. Ya con esta fórmula puedo crear proyecciones, puedo ir evaluando mi día a día para ver cómo yo estoy generando, cómo me dan con las ventas. Pero hay muchos mitos sobre esta fórmula, ¿no? Uno de los mitos puede ser, por ejemplo, las ventas. ¿De qué ventas hablamos? ¿No? Las ventas colocadas, las ventas facturadas, ventas con IGB, ventas sin IGB, ¿no? Por lo general son las ventas netas, ¿no? Las ventas que yo estoy generando dentro de mi negocio, que digamos, le quito el IGB y es finalmente lo que yo estoy generando, lo que yo estoy ganando, ¿no? En sesiones, por ejemplo, algunas personas dicen, oye, ¿usa sesiones o usa usuarios? ¿No? ¿Qué es lo que debemos de usar? Yo personalmente uso sesiones cuando hablo de estrategia, cuando creo estrategias a largo plazo, ¿no? Si es que estamos hablando de un año, si es que estamos hablando de 2 años, uso siempre sesiones. Si es que estamos hablando de muy, muy corto plazo, uso usuarios, por lo general, ¿no? Pero yo casi siempre uso sesiones. ¿El ticket promedio es gestionable o no es gestionable? ¿Se puede gestionar o no se puede gestionar? Bueno, en muchos casos, por ejemplo, si es que yo estoy vendiendo una sola categoría, digamos que yo vendo electro, vendo licuadoras, por ejemplo, y me dicen, aumenta el ticket promedio. Yo digo, ya, ok, estoy vendiendo solamente licuadoras, el ticket promedio de repente son 100 soles, quiero aumentar el ticket promedio, pucha, ¿cómo hago? ¿No? O sea, qué difícil. La gente compra licuadoras, pero no se estoquea de licuadoras, ¿no? Muchos compran una, ¿no? Si es que yo tengo un negocio de B2C, no de B2B, en el cual mis clientes no son mayoristas, sino simplemente son personas como todos nosotros, ¿no? Entonces, pucha, ¿qué hago? De repente estoy dentro de la categoría electro y no solamente vendo licuadoras, sino también tengo otras opciones para vender. Entonces, si me piden a mí, aumenta el ticket promedio para yo poder aumentar mis ventas de forma rápida, ¿qué puedo hacer? Bueno, veo que también vendo televisores, entonces dejo de lado la licuadora y me pongo a vender televisores. Inmediatamente lo que va a pasar es, voy a aumentar mi ticket promedio. Inmediatamente, porque estoy dejando de comunicar licuadoras, que tienen un ticket promedio bajo, a comenzar a comunicar televisores. Entonces, ¿qué va a pasar? El ticket promedio inmediatamente va a subir. Voy a pasar de vender 100 soles a comenzar a vender 1.200 soles en promedio, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las licuadoras? ¿No? Voy a dejar de lado completamente las licuadoras y me voy a poner a vender de repente algo cada vez mayor, ¿no? De repente ya no vendo televisores, ahora vendo carros. De repente ya no vendo carros, ahora vendo lanchas, buques, ¿no? Aviones, satélites. O sea, digamos que tampoco es la idea del negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la opción ideal para poder aumentar el ticket promedio? El ticket promedio, por ejemplo, es tener una acción de cross-selling y de upselling, ¿no? En el cual yo pueda vender un televisor y decir, oye, obtén el televisor con 50% de descuento en la licuadora, ¿no? Entonces, creo acciones en conjunto que me permitan aumentar el ticket promedio, ¿no? Con una estrategia de cross-selling, upselling. Esto en empresas pequeñas puede ser manual, ¿no? Pero ya en empresas grandes, transnacionales, por lo general esto ya es automatizado, ¿no? El cross-selling y el upselling ya, digamos, trabajamos con herramientas de automatizaciones y finalmente ya podemos disparar y todo esto de forma personalizada. Y la tasa de conversión, ¿no? ¿La tasa de conversión es gestionable o no es gestionable? Bueno, ya hemos hablado que si es que la desagregamos y vemos las tasas de conversiones por cada uno de los canales, puede también ser gestionable. ¿Y esto qué significa? Que en realidad, si es que yo quiero siempre aumentar la tasa de conversión, tengo que pensar, por lo general, en mi Pareto, ¿no? Mi 20-80. Yo ir viendo cuáles son mis 20 productos que me generan mayor tráfico y que me están generando también a la vez mayores ventas, ¿no? Si es que es a nivel SEO, por ejemplo, ver cuáles son las principales URLs que me están generando mayor tráfico y indexarlas, potenciarlas. Si es que estamos hablando de pauta, por ejemplo, ver cuáles son los productos mayores cliqueados, que tienen mejor performance, que están vendiendo más, para yo también poder comunicarlos, ¿no? Tengo poca plata, acuérdense, no puedo comunicar el 100% del surtido de mi producto. Ok, voy trabajando mi Pareto, ¿no? Mi 20-80. Ahora, ¿qué pasa cuando
digamos, esta fórmula no es constante, ¿no? Esta fórmula va fluctuando también en cada día a día con el tiempo, ¿no? Estas son, digamos, 4 etapas o 4 estadios. El primero es cuando nosotros tenemos un ticket bajo y una tasa de conversión baja, ¿no? Por lo general, esto ocurre cuando estamos hablando de negocios que recién están iniciando, ¿no? Negocios que están en una fase inicial, por lo general emprendedores, startups. ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar aquí? Bueno, generar una propuesta de valor más enfocada hacia branding, hacia awareness, hacia alcance, para yo poder aumentar, tener, digamos, un ticket promedio bajo, ¿no? Tengo pocos productos, poco surtido, ticket bajo. ¿Y qué hago con esa comunicación? Voy a aumentar la tasa de conversión. Entonces paso a la segunda etapa. Ahora, en la segunda etapa tengo ticket bajo, sigo teniendo los mismos productos con ticket bajo y una tasa de conversión un poquito más alta. Y ya tengo un crecimiento lento, digamos, pero con un poco de visitas de valor. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esa segunda etapa? Trabajar estrategias de cross-selling y upselling. Y con eso voy a aumentar un poquito más el ticket promedio. Entonces paso a la siguiente etapa, donde ya tengo un ticket promedio un poquito más alto, una tasa de conversión también un poquito más alta, y ya tengo un crecimiento medianamente acelerado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en esa etapa? Tengo que crear un foco en una estrategia de atracción de nuevos clientes, estrategia de generación de nuevos leads, ¿no? Y esto no es constante, en realidad. Si es que nosotros nos descuidamos y no siempre trabajamos nuestra estrategia de generación de leads de clientes, vamos a mantener el ticket, digamos, mediano o alto, y vamos automáticamente a pasar a la cuarta etapa, vamos a bajar nuestra tasa de conversión. Si es que bajamos nuestra tasa de conversión, tenemos que pensar de repente en ampliar o agrandar nuestro surtido de productos, ¿no? Y de repente repetir el segundo paso y el tercer paso también, ¿no? Volver a replantearlos, volver a repensar con una oferta de productos distinta, más amplia, ¿no? Ahora, la tasa de conversión no solamente se debe a eso, de hecho se debe a muchas cosas más. También es importante analizar la optimización de los medios pagados y propios, cómo lo estamos gestionando, o de repente ver si es que hay un problema dentro de nuestra web, dentro del funnel de checkout, y ver si es que algo se ha caído, hay algún problema, la gente no puede comprar o ha habido alguna queja o algo, con lo cual eso también hace que nuestra tasa de conversión baje, ¿no? Bueno, dicho sea eso, ahora digamos que esta es una plantilla, un spreadsheet que nosotros podemos crear para poder generar una proyección de visitas, ¿no? Si es que digamos, son todos los que están en rojo son las métricas de visitas proyectadas, transacciones proyectadas, tasa de conversión proyectada, ticket promedio proyectado y las ventas proyectadas, y las que están en blanco son las mismas, pero las reales, ¿no? Para yo poder tener ahí mi comparativo. Esto lo puedo cruzar con las dimensiones de mes o las puedo cruzar con dimensiones de medios o lo que ustedes quieran, en realidad, ¿no? Entonces, poniendo este ejemplo en el cual yo defino primero mis ventas proyectadas, cuánto es lo que yo quiero vender mes a mes. Imaginemos que sea el mismo monto, 600 soles todos los meses, ¿no? Y mi ticket promedio sea 100 soles también. Yo voy a necesitar generar 6 transacciones, ¿no? Si mi ticket promedio es 100 soles, entre 600 son 6 transacciones. Ahora, ¿qué pasa en el primer mes? Si es que yo tengo una tasa de conversión general, agrupando todos los medios, de 0.30, ¿no? Yo voy a necesitar generar 2.000 visitas. En el segundo mes, si mi tasa de conversión aumenta de 0.30 a 0.40, voy a necesitar 1.500 visitas. Y si es que llegamos a septiembre, por ejemplo, y mi tasa de conversión yo la estoy proyectando en llegar a 0.90, voy a necesitar 667 visitas. Es decir, aumentando la tasa de conversión voy a necesitar menos visitas y voy a poder tener visitas más de calidad, ¿no? Ahora, esto va a depender también de cómo nosotros desagregamos esta tasa de conversión por medio y podamos ir evaluando y optimizando cada uno de los canales, ¿no? Para poder armar esta tabla, lo que primero tenemos que definir es las ventas, ¿no? Cuántas ventas cuánto es lo que queremos vender mes a mes, cuál es el ticket promedio dentro de todo nuestro surtido por categoría o general, y luego definir la tasa de conversión. La tasa de conversión, ¿cómo la definimos? En realidad con históricos, con data histórica, o más o menos viendo en el mercado o averiguando cuál es la tasa de conversión que más o menos es la que se mueve dentro de la categoría en la que estamos. Luego calculamos ya las visitas y calculamos la tasa de proyección también, las transacciones proyectadas, en el cual visitas es igual a transacciones entre tasa de conversión
y transacciones es igual a ticket promedio entre ventas. Y con eso, ¿qué es lo que generamos? Bueno, ahorita todo esto, digamos, nosotros lo podemos armar como plan, y en la parte de las métricas que están en el recuadro blanco, lo podemos automatizar. Es decir, si es que vamos al add-on ayer como hablaba Marco, al add-on de Google, ¿no? De Google, del spreadsheet de Google, entramos a complementos, entramos a Google Analytics y creamos un nuevo reporte. Dentro de este reporte, ponemos todas las métricas, ¿no? Todas las métricas de sesiones, transacciones, ticket promedio, tasa de conversión y ventas. Y en dimensiones ponemos el mes y automáticamente ya nos va a generar una nueva celda donde nosotros vamos a poder mapear y tener mes a mes cada uno del seguimiento de nuestras visitas, transacciones, que vamos a ir pudiendo cruzando con las proyectadas, ¿no? Cuántas visitas yo necesito y cuántas visitas estoy generando hasta el día de hoy, ¿no? Ver si es que mi tasa de conversión tiene que llegar ahí para yo poder llegar a esas visitas. Entonces, luego voy de nuevo a complementos Google Analytics y creo un reporte de automatización, es decir, que esta data me la dé diariamente y se actualice todos los días, ¿no? Entonces, voy creando mis hojas de reportes por mes y automáticamente en un solo spreadsheet puedo tener mi planificación de visitas para poder yo saber cuántas visitas tengo que alcanzar para lograr mis objetivos de ventas o de leads. Ahora, eso es en cuanto a planificación, en cuanto a visitas proyectadas. También podemos crear reportes para poder hacer seguimiento de las tasas de conversión. Por ejemplo, podemos crear este reporte en Data Studio para evaluar un poco la audiencia y para poder ir viendo por ingresos y género el porcentaje de hombre o mujer, digamos, que nos compran. Y por edades también podemos ir haciendo el cruce entre hombres y mujeres y cuál es la tasa de conversión por edades. Entonces recuerden que si es que tenemos poco presupuesto, y tenemos que tomar, digamos, una decisión sobre data de tasa de conversión, podemos ver que en este ejemplo el 61% de mis usuarios, de mis visitantes son hombres que me están generando entre 55 a más, están generando más de 4% de tasas de conversión, ¿no? Y de hecho las mujeres me están generando 2%. Entonces, de repente me conviene, con la poca plata que tengo, hacer una inversión o crear esfuerzos que vayan dirigidos a través de una pauta en medios, por ejemplo, hacia este rango de edad, en este género y de repente también geolocalizado en alguna ciudad o punto específico. Entonces, no es necesario que tenga que invertir y ampliar toda digamos, mi alcance de pauta de segmentación y clusterización de público objetivo, sino que yo también puedo, con la poca plata que tengo, hacer estrategias, digamos, toma de decisión en cuanto a la tasa de conversión por edad, ¿no? Y más aún si es que en algunos medios en los que invierto también veo que mi tasa de conversión por dispositivo es mayor en desktop que en mobile, también puedo hacer optimizaciones de pauta enfocadas, digamos, hacia canales que también sean adaptados hacia desktop más que en mobile, ¿no? Más que únicamente acciones en mobile. Luego puedo también en Data Studio evaluar la tasa de conversión por hora, ¿no? Esto ya es un poco más si es que quiero ver cuáles son las mejores horas que convierten más dentro de un día, dentro de un periodo, dentro digamos, de un tiempo, para yo ver también dónde me conviene poner mis ofertas comerciales, a qué hora del día, ¿no? Si es que me estás convirtiendo más en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Ir viendo también los momentos de tráfico y ir ajustando también la pauta, ¿no? Apagándola de repente en algún momento del día y prendiéndola en otras horas. Podemos crear también en Data Studio un análisis, el mismo que el anterior, por día, de la tasa de conversión, pero hacerlo por semana, ¿no? Entonces yo puedo también tener cómo está la tasa de conversión por hora, pero hacer el comparativo de la semana. ¿Qué día de la semana, si tengo menos presupuesto todavía, puedo ver qué día de la semana me conviene invertir para yo poder invertir esa poca cantidad de dinero por día y por hora también, ¿no? Entonces hacer el comparativo de la semana, que la semana es el día que más tengo conversiones, ¿no? Y de acuerdo a eso también ir planteando mis ofertas comerciales. Bueno, acá tengo el dashboard de lo que les he mostrado. De hecho, si ingresan a este link van a poder ver el dashboard que he creado para ustedes.
lo único que tienen que hacer es copiar el dashboard y seleccionar la fuente de datos de su propio Analytics y automáticamente van a tener toda esta información para ustedes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con Data Studio o este dashboard? Es que Data Studio recién acaba de salir de la versión beta y de hecho no se actualiza, no actualiza la data constantemente. Entonces, sí necesitamos de repente un plugin que se llama AutoRefresh, que funciona en Chrome y funciona en Firefox, donde el cual yo puedo tener mi dashboard en Data Studio y puedo definir, digamos, que se actualice esa pestaña, esa celda, de acuerdo a un intervalo o un tiempo que yo defina, ¿no? Yo puedo decir, actualízate cada 30 minutos, cada 15 minutos, y automáticamente puedo ir ya donde mi jefe, ¿no? O a la agencia donde trabajo, decirle, pongan un televisor, ¿no? Con una laptop que no entra en reposo, la conectamos y podemos tener ahí nuestro dashboard en tiempo real, podemos ir viendo y visualizando, digamos, la data y se actualiza sola. Entonces es algo, de hecho, súper bueno y súper ágil. Así que si quieren pueden comprar el televisores y la laptop en totus.com también. Ahora, ¿cuáles son uno de los problemas más comunes, ¿no? Nada de esto, nada de lo que yo les he mencionado sería posible si no tenemos unas marcaciones, si no tenemos un traqueo correcto, ¿no? De todas nuestras fuentes de datos. De hecho, hay problemas con las UTMs. De hecho, ayer Enio nos estaba hablando un poco sobre esto. En las cuales, si es que yo, por ejemplo, yo soy una empresa y trabajo con una agencia y dentro de la agencia hay una persona que da implementaciones de UTMs y de repente hay mucha rotación dentro de esta agencia, pasa muchas veces que confunden los medios con las fuentes, ¿no? Y se pierde un poco de la data o de repente estoy ensuciando un poco la data que estoy recibiendo. Si es que soy una empresa mediana o grande y trabajo no con una agencia, sino trabajo con varias agencias, pasa que no hay comunicación entre ellos y también confunden los medios y las fuentes y tampoco, digamos, hay un correcto orden de seguimiento para cada una de estas cosas. Si es que trabajo en transnacionales, que también me ha pasado, y veo por país el analytics de un país y lo comparo con el analytics de otro país, también veo que cómo taguean su información de medios y fuentes es completamente distinto. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Nos conviene crear un manual de UTMs, ¿no? Para que sea transversal completamente a cualquier persona. Esto es algo súper importante y que tienen que aprender desde practicantes, analistas, jefes, todas las personas para poder tener un correcto seguimiento y un correcto planteamiento de nuestras UTMs, ¿no? Que finalmente es el tráfico que nosotros adquirimos. Si ingresan a esta URL, también estoy dándoles una plantilla de generación de UTMs donde defino en una pestaña, digamos, el resumen de todo nuestro ecosistema, cómo tienen que estar definidos los medios y las fuentes, y luego en las siguientes pestañas están cada uno el detalle de los medios para nosotros también poder hacer el seguimiento de la creación de UTMs, ¿no? Con un concatenado para que simplemente jalemos la fórmula y sea automático, no tengamos que entrar a Google URL Builder. Ahora, de hecho, hemos hablado de optimizaciones de tasa de conversión, pero también existe este término que se llama CRO, que es el Conversion Rate Optimization, ¿no? Y es un poco en qué consiste, ¿no? De qué trata la optimización de tasa de conversión, ¿no? De hecho, cuando hablamos de CRO, hablamos básicamente de un experimento constante, ¿no? Hablamos de hacer siempre A/B testing. Estos A/B testing tienen que ser constantes, ¿no? Para yo tener que, si yo tengo una hipótesis, tengo que planteo mi hipótesis, la desarrollo, la implemento, la mido y finalmente veo el resultado. Si es que veo que el resultado ha sido bueno o malo, estoy comprobando mi hipótesis, ¿no? Entonces, sobre ese resultado yo recién llego a tomar una decisión. ¿Y qué pasa? Bueno, en realidad cuando hablamos de CRO y hablamos de A/B testing, lo importante es hacer las pruebas dentro de tiempos prudentes, ¿no? Si es que yo hago A/B testing todos los días, voy a generar una mala percepción hacia mi marca, ¿no? Voy a generar probablemente desconfianza a mis clientes, a mis consumidores, porque van a ver que estoy cambiando la comunicación, cambiando el temas gráficos, el temas visuales todos los días y finalmente van a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿No? O sea, que hay un error o algo. Entonces, si es que yo voy a comenzar a hacer CRO constante, es importante identificar tiempos prudentes, ¿no? Tiempos de 2 meses, tiempos de 4 meses, para yo tener una hipótesis, ¿no? Probarla
y finalmente tomar una decisión e implementarla. Pero si es que yo actualizo semanalmente y hago pruebas semanalmente, va a pasar que puedo generar desconfianza o puedo generar una mala percepción, una percepción negativa. Entonces, según todo lo que he hablado, de hecho, sabemos que el contenido ya no es el rey, sino que el tráfico lo es, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con esta frase? ¿Sí? Bueno, en realidad no. En realidad ni el contenido es el rey, ni el tráfico es el rey. Probablemente para los ojos de Google el tráfico sea el rey, porque probablemente una página que genere mucho tráfico es una página que va a estar mejor rankeada y para ellos sí va a ser efectivamente, digamos, una página de valor. Pero como negocio, para nosotros, finalmente el rey, el KPI más importante siempre es el retorno de inversión. Y el retorno de inversión para nosotros es finalmente lo que nos va a generar si es que somos rentables o no, si es que nuestro costo de oportunidad es bueno de lo que estamos haciendo, de lo que estamos invirtiendo. Porque Google tampoco vive de tráfico, ¿no? De hecho, el 98% de ingresos de Google viene a través de los anuncios, a través de pauta, ¿no? Entonces, sí es importante poder también identificar que el SEO es súper importante, pero finalmente hay que ver también tener una mirada estratégica de negocio, ¿no? Y eso es, chicos. Voy a estar colgando la presentación dentro de mi página web esta semana. Y nada, eso es todo. Listo, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gustazo. Gracias. Listo. Señores, no se olviden que todas las presentaciones las vamos a estar publicando el día viernes en nuestra página para que ingresen y lo descarguen. Calculamos que nos tomaría una semana poder producir todo el video, estar republicando videos, si Dios quiere, uno diario, para que ustedes también lo puedan ver. Y esto se lo vamos a estar compartiendo desde nuestra página, las redes sociales, y le vamos a enviar un mail informando en qué lugar deberían de ingresar para que puedan ver todo el material. ¿Sí? Perfecto. Listo. Quisiera saber si tienen alguna pregunta para Rodrigo. Perfecto. Ahí doy una. Sí. Vaya primero, vaya. Sí. Más al medio para acá. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Me llamo Dani. Tengo una consulta. ¿Sabrías cómo hacerle un match, ponte a un usuario que entre de su celular, pero después convierta de su página web? O sea, de la laptop. O sea, que entre desde un dispositivo y claro, finalmente termine convirtiendo desde otro. Sí. ¿Dices? Sí. Bueno, de hecho hay herramientas y plataformas que permiten automatizar ese proceso de seguimiento. Por lo general, tú puedes hacerle el traqueo de un usuario y poder tener un lead scoring también para poder ver dentro o sea, cuál fue el último medio que generó esa conversión, pero esa conversión es asistida, ¿no? Esa conversión es asistida y viene de otros medios. Entonces yo puedo hacerle el traqueo a través de la cookie desde dónde vino ese usuario y finalmente cuál fue su recorrido dentro del funnel para que finalmente haya terminado en esa conversión. O sea, sí se puede hacer, existen herramientas de automatización que te permiten hacer eso. Tienen que ver también mucho con CRM y de hecho sí se puede, ¿no? Sí. Lo último, ¿sabrías qué herramientas o cuál recomendarías? Bueno, de hecho, ahorita no se me viene ninguna a la mente, pero bueno, de hecho sí hay algunas que me permiten hacer tipo, o sea, si es que yo trabajo, o sea, algunas básicas, por ejemplo, con el pixel de Facebook, puedo tener, digamos, dentro de mi web de dónde viene la persona y finalmente si es que genera esa conversión y puedo generar acciones de remarketing para que finalmente lleguen a convertir, ¿no? O sea, remarketing y retargeting lo puedo trabajar con Google, lo puedo trabajar con Facebook para que finalmente sepa de dónde vienen y finalmente si es que quiero que esa comunicación volviera a retargetearlos en dispositivos por dispositivo para que finalmente me genere una conversión, ¿no? Gracias. Gracias. Claudio. Dos preguntas. Una, ¿cómo ha ido evolucionando las tasas de venta de comercio electrónico en los últimos 2 o 3 años acá en el Perú? Y la otra es que cómo han ido cambiando también en esos mismos 2 o 3 años las tasas de conversión, porque a veces podemos no hacer nada, pero que la gente empezó a convertir más porque empezó a confiar más en el comercio electrónico en general y ese tipo de cosas. ¿Cómo ha variado en los últimos 2 o 3 años? De hecho, bueno, nosotros sabemos ahorita que hasta el año pasado
digamos, nosotros tenemos ya más de 32 millones de usuarios, digamos, de personas en el Perú. Personas activas en comercio electrónico hay más de 3.4 millones en el Perú y que son activas en comercio electrónico constantemente. Este número, de hecho, está en crecimiento y está generando también que las tasas de conversión vayan aumentando y haya más confianza finalmente en el rubro de e-commerce, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las tasas de conversión, de hecho, depende de la categoría. Depende mucho de la categoría. Por ejemplo, por lo general, las tasas de conversión en categorías de viajes, ¿no? de aerolíneas, durante una campaña súper fuerte como un cyber puede alcanzar hasta tasas de conversión de 4%, ¿no? Pero hay otras categorías que de repente la automotriz no necesariamente nunca va a llegar a ese número de tasa de conversión porque nadie compra autos por internet, ¿no? Entonces se generan leads y las tasas de conversión probablemente vayan a ser mucho menores. Entonces yo te digo, depende mucho de la categoría, las tasas de conversión van fluctuando y van variando muchísimo, ¿no? Pero ¿cómo, mirando la misma categoría, cómo han variado de un año a otro? ¿Has podido medirlo? Y tu porcentaje de venta a través de Totus, no sé, vendías X, ahora vendo X,5, 1.5X al siguiente año y 1.5 al siguiente. Esas variaciones, ¿cómo han ido? Bueno, de hecho, digamos que depende también mucho de qué categorías estás comunicando, ¿no? Porque ya hemos visto que de hecho la tasa de conversión varía de acuerdo al ticket promedio. Entonces, si es que hablamos de cómo ha ido evolucionando mi tasa de conversión, yo te digo, ¿qué comenzaste a vender al comienzo? ¿No? Si es que yo comienzo vendiendo frutas y verduras y mi ticket promedio es de 9 soles y paso de repente a vender electrodomésticos y tengo un ticket promedio mucho mayor, mi tasa de conversión también de hecho va a cambiar y se va a ver reflejada de acuerdo a mi ticket promedio, ¿no? Entonces, yo te digo, depende cómo se haya trabajado el marketing dentro del negocio, dentro de la empresa y qué productos dentro de su surtido hayan comercializado durante ese año que vaya a influir directamente en la tasa de conversión. Si mi ticket promedio es bajo y yo quiero reforzar productos nuevos o tengo productos que tienen un ticket promedio más alto, va a hacer que afecte directamente la tasa de conversión. De hecho, la tasa de conversión general, digamos, en el Perú, en temas de retail, por ejemplo, varían entre 0.30 hasta 1.5% más o menos, ¿no? Ese es más o menos el rango. Dentro de los periodos puede haber un pico durante cyber o puede haber un pico durante alguna campaña específica donde se invierta más pauta. Eso también hace que, o donde yo tenga más inversión en medios, eso hace que también la tasa de conversión aumente directamente, ¿no? Si es que yo no hago nada, puede ser, ahí depende de evaluar si es que no tengo ningún esfuerzo, cuál es mi tasa de conversión, y sobre ese punto yo tengo una tasa de conversión, digamos, base, que la puedo utilizar para poder crear proyecciones, ¿no? Y de acuerdo a eso ya veo cómo optimizo las cosas y puedo llegar a ese objetivo de aumentar mi tasa de conversión. Creo que atrás había otra pregunta. Sí. Hola, Rodrigo. Dentro de la planeación estratégica de una estrategia de CRO, ¿ustedes tienen en cuenta la fluctuación del mercado, el comportamiento del mercado, antes de hacer la planeación de los números? Ejemplo, estás en una industria inmobiliaria, digamos que la tendencia o la fluctuación del mercado es de crecimiento, y por meses pues hay unos picos que son diciembre, junio y septiembre. Entonces, en el momento que hacen esa planeación de números, de pronto se tiene en cuenta tal mes y tal mes para aumentar o disminuir pauta, medios tradicionales, digitales, etcétera. Y si lo haces, ¿tienes alguna herramienta que recomiendes más allá de Google Trends o alguna otra? Bueno, de hecho, es algo súper importante. Al comienzo yo les planteaba este esquema de la ley del no retorno, en la cual mi inversión es constante, digamos, todos los meses, ¿no? En realidad, no es 100% constante, puede ir variando. Yo tengo la misma inversión en el año, ¿no? Pero yo esa inversión la puedo desagregar mes a mes y puedo ir jugando dentro de los meses para ver
cuál es el mes que tenga una estación donde yo sé que va a haber más conversión porque de repente hay un cyber o hay una campaña importante estacionaria para mi rubro y para mi negocio y me conviene de repente en los meses más bajos bajar la inversión, aumentarla en los meses que sí es importante generar, digamos, esa inversión en esos meses, porque sé que hay una campaña estacionaria importante y me conviene invertir más en esos meses porque sé que esos meses la tasa de conversión va a ser mucho más alta. Entonces, no es que yo tenga que tener un mismo monto de inversión todos los meses, va a depender del rubro en el que estoy, va a depender un poco de entender las tendencias del mercado. Hay veces que los competidores se vuelven súper agresivos y es un tema donde de repente yo tengo competidores que tienen el mismo proveedor y el mismo proveedor tiene una estrategia lineal para todos. Entonces, todos sabemos que vamos a tener, digamos, una cierta cantidad de ventas de algunos o oferta de productos más agresivas en ciertos meses y apostamos, digamos, por una inversión distinta a esos meses que nos muevan, digamos, la tasa de conversión también, ¿no? Y eso es, ¿no? En cuanto a qué herramientas uso, bueno, yo uso muchísimo Analytics en realidad para ver, digamos, en adquisición, todos los canales, puedo ver por medio todo el tema de las tasas de conversión. O sea, lo miro en realidad todos los días. Yo veo qué medio es el que está performando mejor. Digamos, y tengo un equipo que también me ayuda justamente a poder hacerle seguimiento a esto y de acuerdo a eso yo voy viendo que, digamos, si es que tengo una agencia que ve SEO, dónde tengo que ir ajustando, si es que tengo una agencia que ve pauta, de repente, dónde ir ajustando para yo finalmente aumentar mi tasa de conversión. De repente si lo ve toda una sola agencia, también lo puedo hacer con esa agencia, pero diciéndole qué es lo que tiene que ajustar, ¿no? Para mí Analytics es la principal herramienta para yo poder ver tasas de conversión y Data Studio también, ¿no? Data Studio, donde yo voy creando diferentes dashboards, digamos, hago miles de dashboards en el cual yo voy monitoreando la tasa de conversión, voy monitoreando los medios, cuál es el performance, digamos, diario. Para los que tienen Google Analytics, de hecho es un problema, o sea, Google Analytics gratuito es un problema porque hay veces que cuando una página recibe mucho tráfico, Google Analytics se cae, ¿no? Entonces perdemos completamente toda esta visibilidad de tasa de conversión, visitas, sesiones, todo, porque llega un punto en el cual, digamos, el Analytics de por sí ya no soporta tanto tráfico y comienza ya no a actualizar cada media hora, sino comienza a actualizar cada día, una vez al día, ¿no? Y pasa en realidad. Los que tienen Google Analytics pagado ya tienen este reporte diario y lo puedes saber minuto a minuto. Entonces, de hecho, también es una ventaja tenerlo pagado, ¿no? Listo. Rodrigo, respecto a las cuotas de entrada para estos tipos de eventos, Cyberworld, Cyberday y N alternativas que hay ahora, digamos que la cuota de ingreso es un poco alta, en lo que averigüé. Tenemos un retail pequeño y siempre hemos querido entrar, pero siempre estuvimos con la duda ¿nos resultará rentable, no nos resultará rentable? ¿Y en cuál de ellos has participado y cuál te pareció con resultados más elevados, ¿no? Okay, buena pregunta. Bueno, de hecho, aquí la Cámara de Comercio maneja los Cyber Days y el IAB está creando los Cyber Wows. De hecho, hasta hace 2 años solamente teníamos 3 cybers en el año. El año pasado hemos tenido el doble porque hemos tenido los Cyber Days y hemos tenido los Cyber Wows. Entonces, de hecho, ahorita también el ruido en cuanto a los cybers ha crecido muchísimo. En Argentina creo que a lo mucho hay 2 al año, ¿no? Y de hecho aquí desde el año pasado estamos teniendo 6 cybers en diferentes etapas. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Bueno, de hecho sí, la cuota es un poco elevada, pero yo creo que le conviene más a las empresas pequeñas, ¿no? A las empresas pequeñas poder apostar por el cyber porque hace que tu exposición sea mucho, mucho mayor. Todo el mundo está pensando en cyber, la keyword más buscada es cyber. Te conviene estar ahí si es que quieres tener mucha exposición. Primero construye marca y luego te va a servir que ese posicionamiento de marca
te pueda ya servir para los siguientes meses, para tu siguiente estrategia a largo plazo, ¿no? Pero, o sea, si es que eres una empresa nueva, yo creo que les beneficia más a las empresas nuevas que a las que ya están posicionadas, que de repente ya ni necesitan estar en un cyber, ¿no? De repente a un, no sé, pues a un LATAM de repente ya no les necesita, ya no necesita entrar a un cyber porque ya saben que el cyber LATAM digamos, ya está posicionada por sí, ¿no? Sí. Listo. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Un fuerte aplauso, por favor. Listo. Muchas gracias.